Muy bien, vamos a continuar. Mm, Aida y Soledad, buenas noches. Nuevamente, gracias por su puntualidad en esta segunda parte. Aida y Soledad, ¿pudieron visualizar el video en el receso? Buenas noches, licenciada. Sí, lo he podido observar a grandes rasgos. Muy bien, gracias, Soledad, por responder. Sí, la invitación también para que lo puedan revisar una vez más, ¿no? Con calmita. Plantea interesantes datos con relación al TDAH, ¿no? Algo que rescato es que todavía no se tiene un consenso sobre las causas, ¿no? Existen diferentes posturas sobre las causas, sobre la epidemiología del TDAH. Entre ellas, pues, está precisamente algunas lesiones cerebrales, pero no se tiene, ¿no? Hasta el momento una comprensión clara de qué es lo que produce el TDAH, el trastorno de atención con hiperactividad. Se mencionó también el DSM-5, ¿no? Cuando ya se reconocen los criterios diagnósticos. El DSM-5 es un manual precisamente que utilizan los psicólogos y los psiquiatras para poder diagnosticar, ¿no? Diferentes trastornos de personalidad, trastornos emocionales. Entonces, en Bolivia, hasta hace un par de años, se tenía una transición entre el DSM-4 y el DSM-5. Actualmente ya el uso del DSM-5 es ya más generalizado. Sin embargo, también se tiene el CIE 10 también, ¿no? Ya se está en el CIE 11, entonces se tienen diferentes recursos para el diagnóstico. En nuestro medio, específicamente en Bolivia, ¿no? Cuando los maestros sospechan de algún caso de TDAH en el aula, por las diferentes conductas que se explicaba en el video, ¿no? De falta de atención, hiperactividad e impulsividad, tendremos que orientar a los papás para que ellos puedan tener una evaluación de otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, en Sucre, ¿no? El psicopedagógico puede ser una alternativa, también el pediatra, ¿no? Hará la evaluación para ver si es necesaria la evaluación de un neuropediatra y dependiendo del caso también ya se va a necesitar la evaluación de un psicólogo, etcétera, ¿no? De un equipo de interdisciplinario formado por diferentes profesionales, porque eh, es también un error muy común de etiquetar a los estudiantes que son más activos que los otros en promedio como hiperactivos cuando en realidad ellos no tienen el trastorno, ¿no? Si hablamos de niños, los niños en general tienen pues, esa necesidad de moverse, es parte de su desarrollo, es parte de los requerimientos para su formación integral, pero siempre vamos a tener algún niño o un grupo de niños que destaquen esa mayor actividad. Entonces, con mucha ética es importante no decirle a ese niño o a ese joven, eres un hiperactivo, ¿no? No se tiene que emitir esos criterios y reconocer que así como hay niños muy tranquilos y jóvenes muy tranquilos, también hay jóvenes que, bueno, pues necesitan movilizarse más y es el desafío del maestro también generar procesos de enseñanza-aprendizaje donde precisamente nuestros estudiantes tengan esa posibilidad de moverse, ¿no? Estar sentados horas de horas, a cualquiera mata, ¿no? Incluso ustedes que son adultos. Entonces, siempre tenemos que ponernos en el lugar de nuestros estudiantes, reconocer que especialmente los niños necesitan moverse, ya hay niños mucho más activos, tener cuidado en emitir juicios
Y si realmente vemos que nuestro estudiante, o ya sea varón o mujer, pero la prevalencia es más en varones, ¿no? De este trastorno, requiere una evaluación, hablar, ¿no? Hablar, orientar a los papás con mucho tacto también, para generar más bien un apoyo en los padres y no una resistencia. Porque ya aquí involucra también cuando existe un diagnóstico, un proceso de duelo de las familias, de los padres, con precisamente pues el diagnóstico. Entonces, desde el inicio ustedes son pues fundamentales para la identificación de cualquier trastorno. A veces los padres no tienen información sobre los diferentes trastornos y ustedes juegan un rol protagónico aquí, como en muchos otros aspectos como maestros, para poder sospechar de algunas conductas, ¿no? De algunas situaciones, de algo que les llame la atención en el rendimiento. Y específicamente en el TDAH, se tiene bastante información. Es importante que ustedes puedan profundizar. Les voy a mandar también material al grupo de WhatsApp para fortalecer esto de TDAH, y como maestros, cuando tengan una sospecha, ver en qué centro, ¿no? En qué institución ustedes van trabajar de manera coordinada para que se haga un diagnóstico. Y no se confunde el TDAH con problemas de conducta, por ejemplo, ¿no? O con problemas emocionales que puede estar viviendo el niño o el joven, por ejemplo, una violencia intrafamiliar, y que toda esa frustración, rabia, miedo, impotencia y tantas cosas que puedes sentir a partir de la violencia intrafamiliar, descargue en el aula, en el recreo, en la salida, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una mirada integral. eh, Ustedes, les reitero, son fundamentales, ¿no? Yo como psicóloga, por ejemplo, cuando hago alguna evaluación, es el maestro el que va a dar los mayores datos muy significativos, especialmente en torno al TDAH. Entonces, les voy a pasar información si alguien quiere profundizar también sobre este tema o alguna otra temática, con toda confianza me dicen en WhatsApp, ¿ya? Entonces, me alegro que hayan podido visualizar el video. Han tenido poco tiempo, lo pueden volver a ver. También, si bien no existe un consenso sobre las causas del TDAH, se reconoce también el funcionamiento, ¿no? A nivel del sistema nervioso de estos niños, que requieren mucha paciencia a nivel de familia y también de ustedes como maestros. Se va a tener que hacer necesariamente adaptaciones curriculares, ¿no? Y es un gran desafío. Michael Phelps, por ejemplo, el tiburón de Baltimore, uno de los medallistas olímpicos en natación, ¿no? Que ha tenido muchos récords, ha sido uno de, él ya no está compitiendo en las Olimpiadas. Les invito a ver su historia. Él, por ejemplo, tiene TDAH, porque hasta adultos tienen este trastorno, y él cuenta, ¿no? Cómo sus maestros, muchos maestros no lo comprendían. Él tenía muchas dificultades de aprendizaje a partir precisamente del TDAH, dificultades de adaptación, y es precisamente en la natación que él encuentra, ¿no? Ese espacio para poder realizarse, para poder descargar muchas cosas. Y él, retirándose como competidor olímpico, ¿no? Tenía como meta trabajar precisamente con niños. Entonces, es un tema muy importante. Creo que no alcanzaría ni siquiera todo el módulo para hablar solo del TDAH. Entonces, revisen por favor el video, revisen los libros que les voy a enviar al grupo de WhatsApp, y cualquier duda, comentario, alguna inquietud que tengan sobre el tema, también bienvenido en el grupo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver, para no distraerlos.
Voy a apagar esto. Y vamos a ver. Muy bien, así está mucho más grande. Muy bien, entonces tenemos los desórdenes de la atención. Vamos a continuar. Sí, al final de este punto estaba el video, así que estamos un poquito retrasados. Había planificado que terminemos esto en la primera parte, pero vamos bien con los ejemplos. Si alguien quiere compartir algún ejemplo, también bienvenido, ¿sí? Así para poder comprender estos desórdenes. Vamos, a la prosexia habíamos indicado que consiste en la carencia de atención absoluta, ¿no? Aquí nuestro estudiante, mientras el docente matándose, explicando al frente porque ha preparado sus materiales didácticos hasta la 1 de la mañana y está dando alma, vida y corazón, pero el estudiante está jugando con un avión de papel, está cantando, o sea, no existe atención, ¿no? Es una carencia total de atención, la aproxexia. Tenemos también la hipoprosexia, que es la disminución de la capacidad atencional, ¿sí? Que va oscilando. Eso es importante. En la anterior era el prefijo a, significa sin. Se van a acordar de amenorrea, es cuando ya la persona no tiene, no tiene periodo, ¿no es cierto? El periodo menstrual. Algún estudiante, por ejemplo, que tenga anorexia, que es un trastorno alimenticio, por las dietas que puede tener, uno de los síntomas de la anorexia, por ejemplo, es la amenorrea, que es la falta de periodo, ¿no? Periodo menstrual. Entonces, la aproxexia era la falta total de atención. En cambio, la hipoprosexia, ¿sí? Es poca atención, el estudiante está haciendo su tarea, miren, si se fijan, está haciendo su tarea, pero no como el anterior que está jugando, ¿no? Este sí está haciendo su tarea, pero está teniendo poca atención. Existe una disminución en esa su capacidad atencional. Tenemos la paraprosexia, que como está en el gráfico, ¿sí? El niño, el adolescente, hasta el adulto también, porque esto puede presentarse en adultos, van a presentar fluctuaciones, ¿sí? En sus niveles de atención. Es decir, tal vez al inicio de la actividad va a estar no muy atento, ¿no? Estamos acá. Al inicio de la actividad no va a estar muy atento, va a ir subiendo su atención de lo que ya estaba haciendo su tarea, estaba participando, tal vez respondiendo, ¡pum! Va a bajar, ¿sí? Va a empezar a hurgar, a manipular sus lápices, a conversar con su compañero de lado, ¿no? Y después nuevamente va a subir su atención. Estamos hablando de una sola actividad o en una clase, ¿no? Entonces, sus niveles de atención van a ser fluctuantes. Ahora esto no solamente lo tenemos que asumir como responsabilidad del estudiante, mucho va a depender también el rol del docente. Si es una clase monótona, como la que yo estoy haciendo, ¿no? De donde yo solamente hablo, es lo más seguro que ni siquiera va a haber fluctuaciones, el nivel de atención va a ir bajando, ¿no? Dadas las características de esta clase, no me queda a mí otra que hablar, ¿no? Pero si tuviéramos un poquito más de tiempo, podríamos hacer alguna otra actividad que precisamente generen ustedes ese nivel de atención. Entonces, esto, ¿no? De la paraprosexia se debe a alteraciones del estudiante, que no hay que confundir cuando está también la fluctuación de la atención, pero cuando se debe a que el maestro o la maestra, en este caso, no presenta diversidad de estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En otras palabras, cuando la clase es aburrida, hasta el estudiante más motivado, más atento, pues se va a aburrir y va a bajar su atención. Pero esta paraprosexia ya son dificultades específicamente en el estudiante. Se tiene también el estado de coma, ¿no? Ya que es una pérdida de atención
junto a la atención de las funciones mentales superiores. Aquí la persona, de hecho, ya no está ni siquiera consciente, ¿no es cierto? Pero existen estudios bien interesantes donde se ha registrado que existe un cambio en la actividad también neuronal de las personas que están en coma cuando les hablan, por ejemplo, sus familiares o personas allegadas. Por eso se recomienda que se pueda hacer una visita, ¿no? Periódica y se les pueda hablar. O sea, son estudios que se van haciendo en neurología muy interesantes, pero en el estado de coma la persona no está consciente, ¿no? Pero que existe una pérdida de atención, pero eso también está en proceso de investigación. Es bastante interesante. Vayamos al mutismo asinético, que ya tiene que ver con desórdenes también de la atención cuantitativa, que implica un déficit profundo en el estado de conciencia. ¿Sí? La persona no es capaz de ejecutar algún movimiento o hablar, es como si la persona, como está en la imagen, estuviera muerta en vida, ¿no? Respira, tiene un funcionamiento, no sé, adecuado de sus órganos, pero esta persona no se mueve, no habla, no tiene iniciativa para empezar algunas actividades a nivel social, ¿no? Entonces, por eso es como si estuviera paralizada esta persona. Tenemos también los trastornos afectivos que tienen que ver con desórdenes de la atención cuantitativa, ¿no? Es que consiste en la dificultad para atender algún estímulo porque emocionalmente la persona no se encuentra bien. En este caso, el estímulo es el examen, pero esta nuestra estudiante, pues vamos a poner como ejemplo, es víctima de bullying, ¿no? Y en lugar de concentrarse en el estímulo del examen, porque esta persona ha estudiado, ¿no? En lugar de concentrarse en las preguntas y ya estructurar sus respuestas, está pensando más en qué maldad le harán después de clases o qué maldad le harán en el recreo. Entonces, esta persona no está atendiendo al examen, por más que haya estudiado, va a sacar una mala calificación, pero por el miedo que tiene, ¿no? Ante el hecho de ser víctima de bullying. Y así podríamos poner diferentes ejemplos. Ya cuando trabajamos con adolescentes, por ejemplo, el hecho que rompan con su pareja, ¿no? Con su enamorada, con su enamorado, puede generar un impacto como este en los estudiantes. Nosotros como adultos podemos decir, pero ¿qué es una chica o qué es un chico? Pero sí es muy significativo y puede generar mucha angustia, ¿no? Incluso hasta depresión. Eh, yo hace varios años había tutoriado una tesis en la UDABOL, por ejemplo, de ideas y también de intentos suicidas en adolescentes. Y el estudiante Boris Villarruel había estudiado, había determinado como muestra, ¿no? A los estudiantes, a los jóvenes, a los adolescentes que llegaban a la sala de urgencias del Hospital de Clínicas de La Paz. Entonces, si no eran todos, en su gran mayoría, el gran porcentaje, les hablo de un 90% más o menos, se lanzaban de algún piso, ¿no? Incluso había uno del Puente de las Américas que sobrevivió o tomaba alguna sustancia porque habían terminado con su pareja. Entonces, de acuerdo a datos de la FELCC, también, ¿no? En adolescentes, el hecho de terminar con una pareja puede generar diferentes trastornos emocionales, entre ellos la depresión. Entonces, los trastornos afectivos generan también una deficiencia en el nivel de atención de nuestros estudiantes. Muy bien, tenemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es bastante complejo. Les había, por eso, pedido que vean en el receso este video. Este trastorno, sí, es, como habíamos visto,
tiene tres grandes grupos de síntomas, ¿no? Dificultades en la atención, impulsividad e hiperactividad. Dificultades en la atención, estudiantes bueno, están realizando una copia, por ejemplo, y sus compañeros de al lado hablan y ya se distraen con lo que están hablando. O como lo que se dice, ¿no? Vuela una mosca y ya te distraes con la mosca. Entonces, como maestros, y por eso les voy a pasar bastante material, tenemos que tener elementos para trabajar con estos estudiantes, ¿no? Si sabemos que tienen déficit de atención, por ejemplo, tienen que sentarse en el asiento de adelante, ¿no? Esa, por ejemplo, es una estrategia. Estos estudiantes tienen que tener, por ejemplo, códigos de lenguaje con el maestro, ¿no? Algunas señales que, por ejemplo, Aida, cuando su estudiante esté hablando, ella le haga una señal tocándose la nariz y él sepa que tiene que atender, ¿no? Señales en donde nos permitan trabajar con estos estudiantes en cursos de 30, 40, incluso estudiantes. Y me refiero a colegios fiscales. Mi niño está en segundo de primaria y en su curso son 38. Entonces, es bien complicado para un maestro darle una atención personalizada, pero, ¿no? En medio de esa masificación de las aulas que vivimos muchas veces en el país, el maestro tiene oportunidades para generar ciertas estrategias. Otro elemento importante acá es la impulsividad, ¿no? Por eso estos niños tienen dificultades no solamente en la escuela, puede ser también si van a un cumpleaños, ¿no? El payaso dice, ya, ante tal señal van a saltar, pero todos esperan la orden, pero este niño, ¿no? Por su impulsividad salta primero, no tiene esa paciencia. Y eso les dificulta en diferentes relaciones, ¿no? Y puede generar también problemas de adaptación. Y tenemos también la hiperactividad de manera genérica, en donde reconociendo que todos los niños necesitan moverse, incluso los adultos, pero más, y esto lo reconoce la UNICEF, que el movimiento en especial va a generar también lo que es un desarrollo óptimo a nivel neurocognitivo. Por eso es importante que los niños no estén sentados horas de horas, que les hagamos hacer actividades. Si el niño promedio va a sufrir con 4 horas sentado en el aula, en su asiento, perdón, peor pues un niño con hiperactividad, que va a empezar a levantarse a cada momento, ya, y si logra estar sentado va a mover sus pies, va a mover sus manos, entonces estos niños presentan mayor actividad, ¿sí? Mucha mayor actividad, que ojo, les va a generar dificultades, les va a generar problemas, no solamente en el contexto educativo, sino también en el contexto familiar. Por eso ustedes como maestros tienen que trabajar necesariamente con los padres de manera coordinada. Y así como hay maestros, maestras muy abiertos, muy receptivos, ¿no? Hay maestros que no valoran mucho el trabajo interdisciplinario y consideran a la familia, pero es importante que hagamos hincapié sobre la necesidad de trabajar con la familia, ¿no? En estos casos es muy importante. Y en el video que ustedes vieron, precisamente la mamá que contaba su experiencia, decía, no, voy a agradecer infinitamente a la maestra de mi hijo y ustedes como les digo, van a ayudar mucho, ¿no? Van a ayudar mucho a estos niños y a sus familias. Muy bien, tenemos el video que tenían que ver ya, ahí está el enlace, ¿no? Y vamos a pasar a otro desorden de la atención cuantitativa. Hay alguien, por favor, que está con su micrófono encendido, por favor. Muchas gracias, hasta que tome agüita. Muy bien, vamos al síndrome de Valen. También es importante que lo consideremos, ¿sí? En este síndrome, las personas perciben, ¿sí?, los objetos y las imágenes de un modo fragmentado.
Les ponía aquí como ejemplo una jarra. Si le presentan este estímulo a una persona con el síndrome de Bali, por ejemplo, les podría responder cuando ustedes les dicen, ¿qué es esto? ¿Qué ve aquí? Le dirían, veo un paisaje de un pájaro con unas flores. Es un paisaje, es una pintura. ¿Sí? Lo está viendo de forma fragmentada. ¿Y qué más ve? Le pueden decir. Veo, no sé, parece como esas aldabas de las puertas antiguas. Acá en Sucre yo veo lo que no veía en La Paz, por ejemplo, unas como aldabas en las casas antiguas, ¿no? Incluso a veces con cabecita de león, de algún animalito. Parece como una aldaba antigua, les puede decir. Esas dos cosas ve. Una pintura de un pajarito con flores y una aldaba dorada. Entonces, esta jarra, esa persona la está fragmentando, está viendo por partes, ¿no? E incluso aquí está interpretando como una pintura nada más, no como una persona sin un trastorno diría, yo veo una jarra celeste que, bueno, pues está decorada con una pintura de un pájaro y flores y tiene también algunos bordes dorados, especialmente en el agarrador de la jarra. Eso responderíamos si no tuviéramos el trastorno de Bari. Muy bien. Luego tenemos la fatigabilidad, que es un desorden también de la atención, ya cualitativa. Antes habíamos visto desórdenes de la atención cuantitativa. ¿En qué consiste esto? La persona se cansa con facilidad sin que sea necesario, ¿sí? un gran esfuerzo. Ponía aquí como ejemplo el periódico, ¿no? El periódico que no es pues una lectura técnica, ¿no es cierto? Una lectura muy complicada, si nos referimos ya a, al nivel científico. Incluso existen notas en el periódico que una persona que no tiene un nivel de educación superior puede comprender, ¿sí? Pero ahora, obviamente hay también notas, por ejemplo, en economía, ¿no? Que van a mencionar términos complejos, datos complejos que no los vamos a entender o solo un grupo de la población va a entender. Pero el ejemplo va a aquellas notas que son sencillas de comprender, ¿sí? Que no tienen un lenguaje técnico. Entonces aquí la persona no se va a cansar, va a haber un agotamiento muy rápido de la lectura de algo que no es complejo. Muy bien, tenemos también la dispersión, que es la desviación de la atención a otros estímulos. Aquí nuestro joven estudiante está haciendo su tarea, pero su hermano mayor o su hermano menor está escuchando música, por ejemplo, ¿no? Entonces, él fácilmente se va a desconcentrar, ¿no? Por otro estímulo que no tiene que ver con su tarea. O tal vez está haciendo su tarea y está escuchando cómo su mamá está lavando los platos en la cocina, lo mismo, ¿no? Eso le va a generar rápidamente una falta de concentración. Esta dispersión se relaciona mucho también con la distracción, ¿no? Esta persona que estaba haciendo también su tarea, no sé, escucha el sonidito característico de que le llegó un mensaje a su WhatsApp, ¿no? Y no es capaz de seguir haciendo su tarea, sino que no solamente va a escuchar, sino que va a tomar su teléfono y va a empezar a revisar su mensaje. Por eso es importante que en el aula, ¿no? Los estudiantes no tengan el celular a mano. Y esto se da hasta en educación superior. Ahora bien, yo leía un artículo muy interesante que el celular no tiene que ser enemigo del docente también, ¿no? Porque es algo que le gusta, que le interesa al estudiante. Estamos hablando ya de jóvenes, ¿no? Entonces, podemos darle, qué sé yo, decirles, vamos a hacer un trabajo de investigación, compran megas y van a usar, tanto les gusta usar su celular, vamos a usar en tal clase. Pero ver, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro aliado? Porque si negamos, a veces tenemos un resultado contraproducente, ¿no? Entonces tenemos la distracción,
Tenemos la labilidad también, que es la fluctuación hacia diversos intereses. Este estudiante está leyendo bien, ¿no? En la clase o en su casa el libro, pero se pone a atender algo, ¿no? Qué sé yo, algún compañero. Nuevamente regresa su atención a esto, nuevamente escucha. Entonces, por eso es la habilidad, porque es una fluctuación de los niveles de atención hacia algo. Entonces, abandona esa lectura, vuelve a la lectura, abandona la lectura, vuelve a la lectura. Vamos, sigamos, tenemos menos de 10 minutos. Tenemos ahora los trastornos relacionados con la motivación. Se tienen varios, nos vamos a concentrar en estos. La lesión en la corteza prefrontal, orbital, media. Cuando existe una lesión en esta estructura, ¿no?, del cerebro, ¿qué es lo que va a pasar? La persona va a tener una tendencia al aislamiento, no va a querer salir con amigos, compartir con su familia, va a haber comportamientos de agresividad, ¿no? También va a haber comportamientos de alimentación, bueno, pues exagerados. En lugar de que se compre por ejemplo, una hamburguesa, puede comprarse hasta 5 y comer súper rápido, ¿no? Y estas personas tenemos que tener también mucho cuidado como familia, como maestros, en el sentido de que pueden tener conductas de riesgo, ¿no? Estar en un segundo piso y caminar por la cornisa, por ejemplo, y decir, no, no me va a pasar nada, miren, sabe que hay el riesgo a que se caiga y obviamente muera o se fracture algo, pero esta persona no mide las consecuencias, ¿no? Esto se da en este tipo de lesión. Se tiene también la apatía cuando la persona no tiene interés. Y de eso se quejan muchos docentes también, incluso en la universidad, ¿no? Que los estudiantes tienen tanta dependencia, por ejemplo, al celular, a las redes sociales, etcétera, que ya nada les conmueve. Muchos hacen esa crítica a estas generaciones, pero es un desafío precisamente para los docentes poder trabajar en la sorpresa, ¿no? Sacarlos de esos estados de apatía, pero la responsabilidad es compartida, porque aunque el docente haga lo que haga, si el estudiante no pone de sí, pues también no va a haber una transformación, ¿no? Tenemos entonces la apatía, la bulia, que es la pérdida de motivación o deseo, ¿no? Es decir, aquí un poco más a la persona hay que darle cuerda, darle instrucciones para que haga, es alguna actividad, no tiene iniciativa la persona, es decir, muy baja motivación o casi nada de motivación. Tenemos también en estos desórdenes de motivación la indefensión aprendida. Es muy interesante esto de los elefantes porque desde que son chiquitos en los circos les encadenan, ¿no? A una como estaca, a esos como clavos grandes, ¿no es cierto? Creo, no sé si estoy bien con el nombre estaca. Y cuando es bebé, el elefante pues trata de liberarse, ¿no? Trata de ser libre, pero se da cuenta que siempre que va a jalar se va a lastimar, ¿no? Más bien se puede hacer hasta heridas, en el circo le van a castigar por querer liberarse. Entonces este elefantito va aprendiendo a no intentar liberarse y crece así, en cautiverio. Aquí estamos con el elefante que está llorando, que dice no puedo. Y miren, ya cuando es grande, está atado a una silla, ¿no? Él con toda su fuerza, obviamente que se podría escapar del circo, ¿no? Si está solamente atado a una silla que ni siquiera está ajustada al suelo. Pero la indefensión aprendida consiste en eso, en que la persona, ¿no? Se rinde. Una persona víctima de abuso sexual, por ejemplo, un menor de edad, sufre tantas veces abuso sexual de parte de un familiar, convive con el agresor, que ya en las primeras veces intentó gritar, intentó escapar, intentó quejarse a su mamá, pero su mamá nunca le hizo caso. Y bueno, se rinde, ¿no? Dice, bueno, y así aprende a vivir. Y lamentablemente tenemos esos casos que han salido a la luz, ¿no es cierto? En nuestro país que quedan embarazadas las menores
abortan, vuelven a quedar embarazadas. Yo sé que les estoy dando un ejemplo crudo, pero lo mismo pasa en educación. Un estudiante con alguna dificultad no comprende algo, no puede algo, tiene dificultades y bueno, ya no va a tener esa motivación de volver a intentar. Se va a rendir y esta es una de las causas también de lo que es la deserción. Muy bien. Tenemos también ya lo que son las alteraciones de las funciones ejecutivas. Ya no me va a alcanzar, creo, el tiempo para lo que son las del lenguaje. Les voy a pasar las diapositivas también y tienen en su texto de aprendizaje, ¿sí? Tenemos las lesiones de la región prefrontal dorsolateral. Involucra cambios depresivos, estar tristes, indiferencia afectiva y pues espontaneidad, es decir, la persona, si no le obligan un poco más a salir de paseo, a participar en la hora cívica, a trabajar en grupo, la persona no lo va a hacer. Entonces, cuando ya son por lesiones, si se dan cuenta aquí como maestros, se tiene que trabajar interdisciplinariamente con otros profesionales, ¿no? Puede ser ante un accidente, ante alguna lesión. Entonces, es importante que se pueda detectar estos estados anímicos en los estudiantes. Alteración de la flexibilidad cognitiva y conductual. Consiste en que la persona va a perseverar en una tarea y le va a ser imposible continuar con otra. Aquí tenemos a un joven que está viendo televisión, ¿no? Y le dice su mamá, por ejemplo, ven a hacer tu tarea. La persona va, después de insistencia de su madre a hacer la tarea, pero va a seguir hablando, comentando de lo que estaba viendo. Incluso puede hacer hasta dibujos de la película en su cuaderno, ¿no? Y va a seguir rememorando, es decir, le va a costar cortar una actividad, en este caso estar viendo la película e iniciar otra actividad. Y cuando ya inicie otra actividad, va a mezclar esa segunda actividad con la primera. Muy bien, tenemos alteraciones del comportamiento dependiente del campo, ¿sí? Eh, Estas alteraciones tienen como característica que la persona va a reaccionar de forma primaria al estímulo. Por ejemplo, ¿no? Si en su casa ve el estímulo de un peine, aunque esa persona esté ya bien peinada, se va a peinar, ¿no? Se va a peinar. También ustedes en el texto académico tienen el ejemplo. Si una persona ve un vaso con agua en lugar de un peine, va a tomar el agua de ese vaso, que esté en el vaso, aunque no tenga sed, ¿no? Entonces, es esto bastante interesante. Se tienen varios desórdenes, varias alteraciones y tenemos también las alteraciones del lenguaje en el último grupo, donde ustedes ya van a ver entre algunas, porque tienen ustedes más de 20. A ver, en su texto académico que tengo, sí, más de 20 alteraciones del lenguaje ustedes tienen en su texto académico. Tenemos apraxia del lenguaje, afonía, disartria, entre algunas que les iba a explicar, la disfemia, la disfonía, la taquilalia, la hipolalia, disgrafia, las famosas dislexias, ¿no? Y con eso estaríamos terminando. Por favor, revisen su texto académico. Les voy a enviar esta presentación y material para poder profundizar, ¿no? Porque sobre esta semana hay mucho que hablar, mucho que profundizar.